Esta es una heladera Samsung modelo RT35K5532. Es una heladera no frost inverter y el problema que tiene es que no enfría la parte de abajo. Se congela lo que es el evaporador. Esta es una heladera que la fuimos a revisar a la casa del cliente y parte de la reparación se hizo ahí. Esta es una heladera que lleva un evaporador en el freezer y un evaporador en lo que es la parte del refrigerador. Trabaja con dos capilares y una válvula de 3 vías. Esta heladera tiene una pantalla táctil en lo que es la puerta del freezer y tiene las temperaturas del freezer, 5 temperaturas, donde apretando esta tecla por 3 segundos cambiamos a las diferentes temperaturas del freezer. Y después tiene en el refrigerador también, apretando esta tecla por 3 segundos, cambiamos a las diferentes temperaturas de lo que es el refrigerador, que va de 1 grado a 7 grados y de menos 15 a menos 23 para el freezer. La tecla del medio también, apretándola por 3 segundos, sería un congelado rápido o continuo. Acá tenemos la etiqueta del refrigerador. El modelo completo sería RT35K5532SL. El refrigerante R600A, la carga 52 gramos y otros datos interesantes como ser el ancho, la profundidad, la altura, el peso de la heladera y el volumen. Acá tenemos el compresor marca Samsung modelo NC4A B corta 80 ALR. Por supuesto que es inverter de 3 fases y la potencia es de 1/4 HP. Acá tenemos la placa de la heladera y la placa más grande sería la placa para los diferentes componentes y la placa más chica sería para la parte del compresor, sería para manejar la parte inverter, para las 3 fases que necesita el motor. Acá tenemos el conector CN30 de 10 pines, que sería en placa para lo que es el sensor de caño y ambiente junto con el forzador de lo que es el freezer. Y tenemos identificando al primer pin una flecha celeste y en el pin 1, 2 y 3 no tenemos cable. En el pin 4 y 5 tenemos una flecha amarilla clarita que serían los cables blanco y blanco con una raya negra para el sensor de caño. Después tenemos el pin 6 y 7 que sería una flecha amarilla y sería el sensor de ambiente con 2 cables blancos. Después tenemos el pin 8 que sería un cable blanco con una flecha blanca para lo que es la señal al forzador o la frecuencia al forzador. Después tenemos el pin 9 que sería un cable blanco con una flecha roja que sería el VCC al forzador o los 12 volt. Y después tenemos el pin 10 con un cable blanco con una raya roja y sería la flecha negra que sería el GND del forzador. Acá tenemos el conector en placa CN31 y que sería para el refrigerador y sería para lo que es el switch de puerta, el sensor de descongelamiento, el sensor de ambiente y el forzador. Los dos primeros pines, 1 y 2, serían las flechas celestes y sería el pin 1 con un cable blanco y una raya negra, y después el pin 2 sería el cable blanco y sería para lo que es el switch de puerta. Después tenemos pin 3 y 4 que sería el pin 3 con un cable blanco y una raya roja, y el pin 4 que sería un cable blanco con 2 flechas amarilla clarita y sería para el sensor de defrost o de caño. Después tenemos el pin 5 y 6 que no tienen cable. Después tenemos el pin 6 y 7 que tenemos 2 flechas amarillas que serían cables blancos y que serían para el sensor de ambiente de lo que es el refrigerador. Después tenemos el pin 9, 10 y 11 que sería el pin 9 con un cable blanco, el pin 10 con otro cable blanco y el pin 11 con un cable blanco con una raya roja.
El pin 9 sería con una flecha blanca y sería la señal del forzador. El pin 10 sería con una flecha roja y sería el VCC con 12 volts del forzador. Y el pin 11 que sería una flecha negra y sería el GND del forzador. Este sería el evaporador del refrigerador y como vemos tiene capilar de entrada para hacer la expansión y en la salida tiene el caño de retorno. Acá vemos el sensor de caño o de defrost o descongelamiento del evaporador del refrigerador. Acá tenemos dos conectores, ficha hembra del refrigerador y tenemos la primera de dos entradas que es para el sensor de caño del refrigerador. Después tenemos el segundo conector de 7 entradas y tenemos las tres primeras que se ven sulfatadas para lo que es el forzador del refrigerador. Después la entrada cuarta y quinta, que también se ve sulfatada, es para el sensor de ambiente del refrigerador, y la sexta y séptima en este modelo no se usan. Acá vemos los pines que no tenía el conector y era lo que es el VCC de lo que es el forzador o flecha roja, y uno de los pines de lo que es la conexión del sensor de caño, que es la flecha amarilla. Esos dos pines, al estar sulfatados, no los tenía. Acá vemos también los conectores que es para el forzador y el sensor de ambiente de lo que es el refrigerador, que también están sulfatados. Y los cables de el forzador, cable blanco y rojo, están cortados. Acá apreciamos desde otro ángulo los cables cortados del forzador. Me traje la parte del refrigerador porque no andaba el ventilador, ya que está sulfatado y tiene estos cables desconectados. Lo que tenía era, se obstruía de hielo y se sulfató y se cortaron los cables del ventilador. El ventilador no andaba, pero medimos el sensor y el sensor nos da, según la temperatura, nos tiene que dar, hay 23 grados, nos tiene que dar más o menos 3K y nos da el megón, creo que 10 megones nos da. Y que es el de caño, sensor de caño, nos da 15K, así que no está malo el sensor, y también, y el ventilador lo vamos a tener que cambiar. Es un ventilador de 12K, 12 volts digo. Sacamos los 5 tornillos, destrabamos acá, sacamos los cables de acá. Este cable amarillo va para ese agujero, que del otro lado tenemos el ventilador y viene acá. Tenemos que sacar lo que es el tergopol y ahí tenemos lo que es el sensor, todo sucio, sensor de ambiente. Acá tenemos los repuestos, tenemos el forzador, que es el mismo modelo, con el mismo conector. Los cables son blanco, rojo y negro. El rojo va en el medio. Vamos a medir la resistencia óhmica de los sensores. Tenemos un termómetro. El bulbo lo tenemos puesto pegado al bulbo de lo que es el sensor que vamos a medir. Hay una temperatura ambiente de 25,8, que sería 26. Ahí tenemos 26,9, 27 grados. Y vamos a medir. Y tenemos 4.6K. Y casi 27 grados, 4.6K.
estaría bien. Vamos a medir el otro y nos da 4.7K. Los dos sensores están bien. Vamos a colocarlo en el bastidor. Acá tenemos el forzador, que es el mismo modelo que este, el que sacamos, U92C12MC1 B larga 3-52 de 12 volt de corriente directa. Vamos a sacar este conector para poder unir los otros dos. Vamos a colocarle este. Que quedaría así. Es la misma distancia que tienen los dos sensores, los dos cables, así que va a quedar bien. Después, este es un poquito más largo. Vamos a sacar este cable de acá y vamos a poner este. Vamos a colocarlo ahí y ahí quedaría. Hay que limpiar esto para poder ponerlo acá. Colocamos el ventilador se pone así, con los cables mirando para esta esquina. Ahí tiene un borde, pero no se pone para esa esquina, sino que se pone para esta. Debería entrar ahí el cable, pero no, se pone de este lado. Y haciendo presión, el ventilador queda fijo. Recordemos que acá tenemos la hendidura y acá tenemos la parte que va para arriba. Este cable viene acá, se coloca ahí. Este va por ese lado. Va ahí. También lo colocamos acá, que iría ahí. Acá tenemos lo que es el bastidor con el tergopol. Recordemos que el tergopol va ahí. Del lado de lo que es la serigrafía de lo que es el motor, no del lado de las paletas, tenemos el sensor que tenemos que pasarlo por el tergopol. Tenemos que colocarle la goma y el sensor iría ahí. Bien, luego va tergopol y lo que es la tapa. Esta tapa va a presión, simplemente así. Y queda ahí. Va con sus correspondientes tornillos, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Ya le colocamos los tornillos. Ahora simplemente hay que llevarlo y colocarlo en la heladera. Algo que tenemos que decir y que es muy importante a la hora de reemplazar un forzador o los sensores de la heladera es fijarse en el tipo de conector que nos venden. Si bien el conector
ficha macho de lo que es el forzador entra en la ficha hembra de la ladera. El conector del sensor no. Este conector que nos venden, porque viene otro tipo de conector, este es el más parecido a este. Y si bien pensamos que va a funcionar, es más ancho y no entra en la ficha hembra de la ladera, porque son diferentes. Este conector que nosotros compramos no funciona en la ficha hembra de la ladera. Si no tenemos problema de sulfatación, como nosotros tuvimos, simplemente cortando los cables y poniendo esta ficha, funciona. Ya colocamos el aireador, va con un tornillo ahí nada más. Ese sería el freezer. Lleva los tornillos acá. En el freezer tenemos 3 conectores. El primer conector de 6 entradas o 6 pines, y tenemos 2 cables amarillos que sería el sensor de caño, que sería la flecha amarilla. Después tenemos un cable marrón que sería la flecha bordó y que sería la entrada de la resistencia. Después tenemos 2 cables rojos que sería la flecha roja y sería el térmico que está en el evaporador. Después tenemos un conector de 2 entradas, pero tenemos un solo cable marrón y que sería el retorno de la resistencia. Después tenemos un conector de 7 entradas o 7 pines y sería la flecha negra, roja y blanca para lo que es el forzador, la flecha amarilla para el sensor de ambiente, y los últimos 2 conectores o pines no tienen conexión con nada en este modelo. Vamos a identificar los conectores como A, B y C. El conector A de 6 entradas o 6 pines, tenemos en el pin 1 y 6 lo que sería el cable amarillo para el sensor de caño. En el pin 2 no tiene cable, en el pin 3 tiene un cable rojo, lo mismo que en el pin 4, y sería el térmico. En el pin 5 sería un cable marrón y sería la entrada de lo que es la resistencia. El conector B tenemos el pin 1, 2 y 3, lo que es el forzador, sería el 1 el negro, el 2 el rojo y el 3 sería blanco. En el pin 4 y 5 serían 2 cables amarillos, sería el sensor de ambiente. El 6 y el 7 no tienen cable, no tienen conexión con nada en este modelo. Y el conector C de 2 entradas, el pin 1 no tiene cable y el pin 2 sería el cable marrón y sería el retorno de la resistencia. Este es el forzador del freezer y su correspondiente conector. Tanto el conector del forzador como el sensor de ambiente están unidos por una especie de gancho plástico. En ese conector tenía un cable cortado, sería el rojo del forzador. Hicimos un agujero, pasamos los cables de sensor, forzador y el sensor de caño. Sensor de caño, sensor de ambiente, forzador. Debería funcionar. El cable cortado es el cable rojo del forzador, y también tenía anteriormente uno de los cables estos cortados en el conector, y está cortado ahí en el conector y ahí también en el forzador. Por el otro lado salen ahí los cables y se unen acá los 2 sensores y el forzador. Este sería el cable de un sensor y el cable de otro, que lo vamos a dejar ahí. Acá tenemos el detalle de las conexiones y tenemos el forzador que trae un cable blanco, un cable rojo y un cable negro. Lo cortamos a los cables del forzador. Después tenemos el pin 11, vendría a ser el cable negro, que sería
cable rojo y negro, sería para el GND, el cable rojo, que sería el VCC, que sería el pin 10 del conector, el cable blanco, que sería un cable verde, que sería el cable de señal, que en este caso sería el pin 9. Después tenemos el pin 1, el pin 2, la conexión sería para el interruptor de puerta. Después el pin 3 y el pin 4, que sería el sensor de FRO o sensor de caño, que sería un cable blanco y rojo marcado en el conector, que sería un cable blanco y rojo y un cable blanco. Y tenemos un cable que nosotros colocamos, un cable azul y un cable marrón, y le pusimos una marca doble o 2 cintas. Y después en el pin 7 y en el pin 8, que sería el sensor de ambiente, que serían 2 cables blancos que salen del conector y van a un cable azul y marrón, que sería con una marca simple o una sola cinta. Con eso marcamos los cables para identificar, ya que tenemos 2 cables azules y 2 cables marrones. Entre uno y otro, un azul y un marrón es más oscuro que los otros. Un azul y un marrón es más claro. Después tenemos la conexión en lo que sería la ficha de la heladera, y tenemos el pin 1, lo que viene de la placa, el pin 11, que sería el cable negro de lo que es el forzador. Después en el pin 2 sería que viene el pin 10 de la placa, que sería el cable rojo, y en este caso este pin estaba cortado dentro de lo que es el conector, no se veía. Y después tenemos el cable blanco, que sería el pin 9 de lo que es la placa. Después el pin 4 de lo que es el conector, vendría el pin 8 de lo que es la placa. Después en el pin 5 tenemos el pin 7 de lo que viene de la placa. Y el pin 6 y el pin 7 no tiene conexión. El pin 4 y el pin 5 sería el sensor con la marca simple. Y el pin 1, 2 y 3 sería lo que es el forzador. Este sería el conector ficha hembra de lo que es adentro de la heladera en el refrigerador. Y este sería el conector CN31 del refrigerador en lo que es la placa, que tiene 11 pines. Otra cosa que podemos decir del forzador es que es un forzador de 3 cables y de 12 volts de corriente continua. Los 12 volts estarían entre el negro, que sería GND, y el rojo, que sería el VCC. Tendríamos los 12 volts. Y después el cable de señal sería el cable blanco. El cable de señal vendría a ser la frecuencia con lo que maneja la velocidad del forzador. En este caso, en una velocidad máxima, teníamos 108 Hz de frecuencia. A este forzador he visto que lo han reemplazado por un collar común de 2 cables, o sea, negro y rojo, o GND y VCC, simplemente. Conectan esos dos y el forzador va a andar a su máxima velocidad, como hace comúnmente en la mayoría de las heladeras. Pero en este caso, este forzador trabaja con una velocidad máxima y una velocidad menor, que es la que maneja el cable blanco, que sería el cable de señal o de frecuencia. La realidad es que podemos conectar ese color común sin problemas,
y lo que es la frecuencia no habría problema, ya que la placa daría la señal, pero como no tendría conexión, estaría siempre en su máxima velocidad. El tema es si esa frecuencia necesita de un retorno. Si la placa se maneja con un retorno, lo que va a provocar es un error en la placa, como si el forzador estuviera en corto o tuviera problemas. Sería lo mismo que tienen los motores de lavarropa cuando tienen motores de alta velocidad. Tienen un tacómetro que mide frecuencia y eso hace a la velocidad en el lavado y a la velocidad en el centrifugado. Cuando falla ese tacómetro, o no lo conectamos o se cortan los cables, lo que hace es disparar el motor a su máxima velocidad. Por este lado, que así ya le pusimos en donde va, le pusimos precinto. Ya cerramos, está funcionando. Pusimos cinta, eso va a quedar así, le pusimos silicona. Vamos a probar el forzador. Arrancó, funciona, antes no funcionaba. Vamos a soltar el pulsador. Encendió la luz. Trabajo terminado.